Buenas tardes a todos. Sergi Lockney, director de Relaciones Institucionales del Grupo Fundación La Caixa. Dar la bienvenida a la inteligencia artificial al profesor Senén Barroso, que ha estado el tercer día de conferencia, y obviamente a nuestro profesor José Luis García, que siempre estimula con los grandes ponentes que nos lleva en esta cátedra de Economía y Sociedad, que es un puntal importante para la Fundación La Caixa. Y además, hoy ha cumplido como buen ciudadano lo que poco a poco vamos haciendo todos, que es vacunarse, y con las ganas encima de estar con nosotros y de venir con nosotros. Sin más, al profesor, muchísimas gracias. Gracias, querido director, querido Sergi. Y muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y pasamos hoy sin más preámbulos, pasamos a la tercera de estas clases magistrales, ¿no?, que está honrando ese exigente nombre el profesor Senén Barro en sus dos primeras exposiciones, estoy seguro que también en esta tercera. Así que de verdad gracias, querido Senén, y de nuevo a todos ustedes, muchas gracias. Pues gracias a ti por tercera vez, y es un placer además decirlo. Te agradezco pues la confianza de haberme invitado a estas prestigiosas charlas, y bueno, y a todos ustedes, y además hoy hay un buen número de amigas y amigos aquí, pues algo que celebro especialmente, ¿no? Yo creo que si las charlas no duraran 3 días sino 30, acabaría ajustando bien el tiempo, porque voy viendo que cada día voy ajustando de un modo más preciso, pero a ver si hoy lo logro, ¿no? Porque además tengo que insertar una cosa que tendría que haber comentado ayer, y hubo quien me la pidió, porque ayer pasé fugazmente por encima de una parte de la charla que era especialmente interesante, yo creo, ¿no? Y que desde luego merece una explicación. Quizás no por lo interesante que pueda ser, eso ya lo juzgarán ustedes, pero sí porque la necesita para ser entendida, pues si no, con lo que dije ayer, no lo es en absoluto. Y alguien me lo pidió, y entonces, bueno, pues eliminé cosas de lo que iba a decir hoy para darle cabida y a ver si todo encaja, ¿no? Sitúo, sobre todo para la gente que no estuvo ayer. Ayer mi charla se centró en temas que nos interesan especialmente y en los que la inteligencia artificial está impactando de un modo muy intenso, ¿no? La COVID-19 era uno de ellos, la educación, como no, pero el tercero era la automatización del trabajo. Y después de un análisis superficial, en todo caso, pero de un análisis sobre el impacto que está teniendo la automatización en el cambio del perfil de los empleados, en fin, del trabajo que se realiza, el trabajo que realizan las máquinas, en definitiva, comenté que había, a mi entender, esto es una propuesta personal, pero bueno, tampoco es, seguro que es compartida fundamentalmente en todo, pero creo que sintetiza bien lo que son los 3 ejes que, a mi entender, son fundamentales para abordar este tema, de modo que aprovechemos lo mucho que hay de positivo en la automatización del trabajo y eliminemos o al menos minimicemos lo que hay o lo que pueda haber de negativo. Y sustancialmente lo negativo se concentra en 2 cosas. El desempleo, que va a ser enorme, ya lo está siendo, pero va a ser cada vez más importante, y los desempleados por la automatización no van a encontrar los nuevos empleos o no van a encajar con los nuevos empleos que se creen, aunque estos sean más. Y lo otro es los desequilibrios socioeconómicos. La tecnología es espontáneamente es un amplificador de desequilibrios, de desigualdades. Lo es. Entonces hay que embridarla, no embridarla en cuanto a cortarle las piernas para que no corra, sino meter toda una serie de elementos, y aquí voy, que puedan resituar su uso, la distribución de la riqueza, etcétera, para que, bueno, si no es por el bien común, que a lo mejor es muy grandilocuente, que sea al menos para un beneficio generalizado, aunque lógicamente, y esto tampoco pasa nada, pueda haber quien se beneficie más, ¿no? Y hay 3 ejes fundamentales. Uno es la educación, claramente. Necesitamos un cambio de sistema y de modelo.
el Ministerio de Educación y Formación Profesional va ahora a cometer un cambio que yo creo que es interesante, incidir más en la parte de saber hacer y no solo saber, pero creo que hay que insistir también en el querer hacer. Y eso se puede enseñar, aunque es muy difícil, pero se puede enseñar y desde luego se puede aprender, ¿no? Hay que incidir más, lo dije ayer y por eso no lo voy a volver a repetir, en las mal llamadas habilidades blandas, vamos a llamarle habilidades de tipo cognitivo, creatividad, pensamiento crítico, cooperación, etcétera, que son además las que más están demandando los empleadores porque son las que dan mayor valor añadido y desde luego las que singularizan a las personas frente a las máquinas hoy por hoy. El otro eje son las políticas públicas, que desde luego tienen que incidir positivamente en la educación, no son compartimentos estancos cada uno de estos ejes, pero tienen que atender a muchas cosas, la educación, el incentivo a que las organizaciones y particularmente las empresas no adopten la automatización para meramente sustituir a las personas y ahorrar costes y ganar competitividad solo puntualmente, sino que apuesten por la innovación, políticas públicas de asistencia, de acompañamiento a quienes queden desahuciados, y esto está ocurriendo y va a ocurrir, del mercado laboral, y no es simplemente darles un sueldo, digamos, de subsistencia, es mucho más que eso, porque eso es condición necesaria para vivir, pero no es suficiente para vivir en nuestra sociedad. Y desde luego la adopción inteligente de tecnologías inteligentes, yo llamo adopción inteligente precisamente a lo que es integrar las tecnologías dentro de las organizaciones, pero innovando en torno a esa integración e innovando de forma permanente. Esta la voy a desarrollar en otro cubo. Bueno, si nosotros analizamos, claro, lógicamente aquí hay tres dimensiones y por tanto hay infinitos puntos. En función de cómo un país, por ejemplo, haga de bien o de mal la apuesta por la educación, políticas públicas y por la adopción adecuada de tecnologías inteligentes, pues estará en un punto de ese cubo, ¿no? Aquí le he puesto nombre o etiqueta a los 8 vértices que de algún modo representan casos que son especialmente singulares. Por ejemplo, una organización o un país que tenga una buena educación, pero no tenga políticas públicas adecuadas, no haga una adopción adecuada de las tecnologías inteligentes en sus empresas, en su tejido productivo, pues al final lo que tendrá es emigración e infrautilización del capital humano cualificado. No voy a analizar los 8. En caso de que las políticas públicas efectivamente velen por el bien común, sean acertadas y haya una adecuada adopción de tecnologías, que normalmente, por lo que voy a decir, vendrán de fuera, pero se pueden comprar, pero no haya una apuesta por la educación y una apuesta positiva, pues tendremos medidas paliativas ante una destrucción generalizada de empleo y, por tanto, una difícil supervivencia del país en condiciones, o de la organización en condiciones positivas, ¿no? Bueno, y así podríamos verlo, ¿no? Si quieren pueden analizar, si alguien tiene interés, además le puedo enviar referencias donde he escrito cosas sobre esto, y pueden analizar bueno, los casos, incluso para ver si están de acuerdo o no con lo que yo he puesto aquí. Lógicamente el vértice virtuoso es ese que he marcado en azul, aumento de la productividad y equilibrio social, que es donde hay un desarrollo armónico y positivo de los 3 ejes. Por cierto, la adopción inteligente de tecnologías inteligentes se puede desarrollar a su vez, ya no voy a hacer un análisis tan detallado, pues si no, aquí me entierro, pero tiene 3 ejes fundamentales. Cualquier organización, en particular las empresas, o apuestan por un adecuado desarrollo de estas 3 dimensiones, o tendrán cada vez más problemas. Y son inversión en capital humano. Máquinas sí, pero las personas son más importantes, y no solo por una cuestión de carácter humano, de carácter social, de carácter ético, no, es que son más importantes para la competitividad de la empresa. Lógicamente, no cualquier persona, no con cualquier formación, no haciendo cualquier cosa dentro de la empresa. ¿De acuerdo? El liderazgo en la dirección, fundamental. Si no hay norte, y el norte al final lo acaban
fijando fundamentalmente, muchas veces inducidos o por sugerencias de otras personas, pero lo acaban fijando quien manda, ¿no? O quien supuestamente tiene la responsabilidad de hacerlo. Y la tercera, está claro, la incorporación de tecnologías inteligentes, sin las cuales a día de hoy poca competitividad en casi ningún sector va a haber. Analizo un par de puntos. Si una empresa invierte y tiene adecuadamente formado su personal, tiene un liderazgo claro y acertado, atinado en la dirección, pero no hace una inversión en tecnologías inteligentes, una de dos: o pronto perderá competitividad y desaparecerá, o quedará residualmente activa, o opera en nichos que hoy por hoy efectivamente pueden vivir en esas circunstancias. Por ejemplo, en el ámbito de la restauración de alto standing, es posible, si tú tienes personas muy bien formadas, creativas, capaces, con don de gentes, etcétera, y tienes un claro liderazgo, es posible destacar, tener éxito, ir adelante. Por cierto, cada vez también, incluso en ese sector tan concreto, lo he elegido específicamente por eso, cada vez más la tecnología está presente, y eso lo estamos viendo, ¿no? O sea, la cocina de los restauradores de 2, 3 estrellas Michelin, eso parece un laboratorio de química más que realmente una cocina, ¿no? Bueno, de nuevo, hay un punto que es el virtuoso, un vértice aquí, ¿no? Y todo lo que camine hacia él son ventajas de competitividad y de desarrollo a medio y largo plazo de las organizaciones. Y ese punto, por concentrarlo en un palabra, le he llamado innomatización, que quiere decir innovación alrededor de la automatización. Pero esa innovación no se va a producir simplemente con ideas felices, o hay capital humano dentro de la empresa que es capaz, que conoce la actividad, los clientes, que lleva tiempo trabajando, que saben cómo desarrollar la empresa y por tanto saben también cuáles pueden ser sus puntos débiles, cómo corregirlos, cómo en su caso integrar este tipo de tecnologías y ponerlas en uso de una mayor competitividad, pues en fin, todo esto es un círculo virtuoso, ¿no? Bueno, pues queda explicado lo que ayer pasé pues al galope, ¿no? Espero que quien me lo ha pedido pues quede contento, si no lo vuelvo a explicar y ya en una clase particular. Bueno, y ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial confiable, o en la que podamos confiar, que yo creo que hay muchas formas, ¿no? Y sobre todo vienen del inglés, para llamarle a esa inteligencia artificial que nos preocupa, lógicamente, que responda a nuestros intereses, no los personales, sino también los colectivos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de llamarle en el español es inteligencia artificial confiable, pero me vale si quieren ponerle otra, ¿no? Claro, ¿por qué de pronto todo el mundo está obsesionado con esto? Cuando no lo estuvimos con el software y llevamos décadas de desarrollo de la ingeniería de software, con programas hipercomplejos y además programas a los que les hemos cedido una buena parte, en algunos casos, de nuestra autonomía o capacidad de decisión, ¿no? Bueno, pues viene porque la inteligencia artificial y sobre todo las estrategias de desarrollo de inteligencia artificial a día de hoy que son más preponderantes, singularmente la computación neuronal, pues hacen que hablemos de dispositivos tremendamente complejos, muy opacos. Por eso el tema de la explicabilidad, al que hoy volveré a dedicarle una pincelada. Es decir, ayer les ponía ese ejemplo que se pueden poner miles, pero me parecía especialmente paradigmático, ¿no? Una inteligencia artificial aprende de 2 millones de electrocardiogramas de 400.000 pacientes a anticipar mejor que ningún experto la posibilidad de que alguien muera en el horizonte de un año por una arritmia letal. Pero los expertos, que no han en muchos casos visto nada anormal en el electrocardiograma, tienen que, en fin, rendirse a la evidencia de que la máquina ha tenido resultados mejores a la hora de predecir esas muertes anticipadas.
pero no saben por qué. No ven, incluso después de decirles, es que en todos estos casos la máquina ha encontrado evidencias de que esto iba a ocurrir. Dime por qué. No sé, no veo nada normal. No está en el conocimiento médico del análisis del electrocardiograma a día de hoy. Está proyectado en los millones de variables, de datos asociados a las conexiones entre las neuronas artificiales. Y la máquina ha aprendido a través de los algoritmos a ponerles cifras, valores. Y esos valores funcionan bien, pero vete tú a destripar millones de valores y establecer la correspondencia con una explicación. Bueno, pues eso nos está ocupando a muchos de las personas en el campo y por eso es importante. Pero es más, estamos hablando de inteligencias artificiales que en muchos casos se diseñan no por una codificación específica de software, sino por aprendizaje. Y además el aprendizaje puede ser continuo. Y esto todavía lo hace más complejo y más difícil de destripar, porque podría salir un coche autónomo programado adecuadamente de la fábrica, pero después seguir aprendiendo, seguir mejorando sus prestaciones, incluso de acuerdo con la conducción, si no es autonomía plena, y todavía no estamos ahí en el nivel 5, donde ya no habrá posibilidad de tocar. A lo mejor hay un volante en fin, que podremos tocar por tener el gusto de tocarlo, pero que ya no responderá a nada, ¿no? Pero ese coche puede seguir aprendiendo. Y entonces, cada día le pasará como a nosotros. Mi cerebro no es igual que cuando entré aquí esta tarde. Ha cambiado ligeramente, pero no es el mismo, ni el suyo. Y tampoco será así en el caso de estas máquinas, ¿no? No lo es, de hecho. La autonomía, claro, cada vez, precisamente por tener una mayor competencia, una mayor capacidad de toma de decisiones, una mayor percepción, calidad de la percepción y de actuación en el entorno, delegamos en estas inteligencias artificiales más y más de nosotros. Y eso nos tiene que preocupar en el sentido de que o lo hacen bien, o son confiables, o no confiamos. Y si no confiamos, aunque hagan las cosas bien, yo sinceramente les digo, a mí este programa, que sobre el electrocardiograma lo hace tan bien, si no me explica después el cardiólogo o la cardióloga algo más, pues me iré para casa compungido, por si me dice que puedo palmarla en menos de un año, pero la verdad es que no me agrada nada ese acto médico y no volveré más, sinceramente. Y la trascendencia, ¿no? Precisamente porque cada vez ponemos en manos de la inteligencia artificial. Un coche autónomo tiene una importancia para nuestras vidas brutal. ¿De acuerdo? También lo tiene un piloto automático, por cierto, y de esto hablaré luego. Bueno, pues todo esto lleva, y es normal, a toda una serie de palabras de moda que están en boca de mucha gente, y no solo de los investigadores e investigadoras de este campo, ¿no? Diversidad, equidad, inclusión, ética, explicabilidad, justicia, gobernanza, una que gusta mucho en Europa, IA centrada, Human-Centric AI, centrada en la persona, ¿no? Privacidad, responsabilidad, en fin, hay un sinfín. Insisto, a mí me gusta resumir todo esto en la IA confiable. Y efectivamente, una IA confiable tiene al final que atender a todas estas cuestiones. Pero yo quiero comentarles una cuestión, en particular sobre la ética. A mí me parece muy bien, como no, que haya una IA ética. Ojo, las inteligencias artificiales no son éticas, en todo caso recogerán nuestra ética y la nuestra es individual. Ya ayer lo comentamos, es decir, la valoración sobre a quién hay que liquidar primero cuando un coche autónomo no tiene más alternativa que matar a alguien, desgraciadamente, en un proceso hipotético donde puede girar el volante en un sentido o en otro, pues esto cambia muchísimo de un país a otro, de una cultura a otra dentro del mundo, y esto se ha constatado, ¿no? Bueno, resulta que lo que no me gusta, y así lo digo, es que hay seminarios, conferencias, charlas, reuniones, congresos,
sobre este tema a expuertas. Y en muchos casos liderados por las grandes corporaciones, que a mí lo que me parece es que les va bien que esto quede en manos de la voluntad de la organización. Es decir, que lo que haya que hacer con la inteligencia artificial sea una cuestión de ética corporativa y no de que haya una regulación, una normativa, una claridad, digamos, de acción desde la concepción ya de una inteligencia artificial hasta su diseño, por supuesto, su entrenamiento, su uso, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, Europa tiene claro que esto no debe de ser así. Y ahora seguro que a través de los medios de comunicación habrán visto que se ha lanzado ya un borrador de lo que debe de ser una regulación de la inteligencia artificial en Europa. Confieso que no me lo he leído entero, es muy largo y en eso ando. Pero que efectivamente sí dice que puede dejarse en manos de la ética lo que son las inteligencias artificiales de escasa trascendencia para las personas. Por ejemplo, mi gestor de correo electrónico, que puede apuntarme ya redacciones posibles o que me puede meter en el buzón de basura ciertas cosas con autonomía, pues la verdad es que en el peor de los casos pierdo algún correo y bueno, no tiene mayor trascendencia. Pero claro, no podemos dejar en manos de la ética corporativa, por ejemplo, cómo ha de diseñarse un coche autónomo. No podemos dejar en manos de la ética corporativa si se pueden realizar experimentos con personas, y esto se hace, para ver si, por ejemplo, Facebook lo hizo. Facebook, sin consentimiento informado, usó a muchos de sus usuarios para ver si era posible condicionarles sus decisiones en función del contenido que le largaban. Y vio que sí. Eso no se puede hacer. Y eso no puede quedar en manos de una ética corporativa. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta y que creo que hay que cortar. Lo que no significa que no reflexionemos, lógicamente, sobre estas cosas, porque, entre otras cosas, esa propia reflexión efectivamente puede guiar mejor el desarrollo normativo, el desarrollo legislativo, e incluso dejarle su sitio a lo que puede ser ya un dominio propio de una ética en este sentido, ¿no? Bueno, la IA confiable aborda muchos temas. Voy a poner algunos ejemplos, aunque sean telegráficos, ¿no? Equidad, es decir, evitar sesgos, por ejemplo. Robustez, que sean fiables esas máquinas. Por ejemplo, que un coche autónomo sea fiable, lo que no significa infalible, no lo va a ser nunca. Cuanta más inteligencia, aunque sea inteligencia artificial, proyectemos sobre un ente, en este caso una máquina, más claro está que no va a ser infalible. Lo será haciendo sumas, pero no guiando un coche autónomo. Explicable, es decir, que al final podamos entender no solo cómo funciona, que eso se entiende, claro, faltaría más, no se construyen solas, las diseñamos los ingenieros, sabemos cómo funciona, pero también en base a qué y con qué fundamento y en qué se apoyó para tomar según qué decisiones, dar según qué consejos, hacer según qué predicciones, girar el volante en un sentido o en otro. La trazabilidad, y esto es muy interesante porque uno puede pensar la trazabilidad es fácil, al final es destripar, ir teniendo como una caja negra, pero claro, la trazabilidad en un sistema que aprende de forma continua es bastante complicado. ¿Cómo es la trazabilidad de un cerebro a lo largo del tiempo? Si acaso tenemos indicios, pero por observación externa, ¿no? Identificable. Por ejemplo, esto lo dice el documento este de regulación de la inteligencia artificial. Tenemos que saber si estamos, por ejemplo, interaccionando con un chatbot y más que nada en temas que son sensibles, tenemos que saber que es una máquina. Y podríamos no saberlo, al menos durante un tiempo largo. La privacidad, la autonomía razonable, porque a veces se puede, la tecnología permite hacer muchas cosas autónomas, pero hay que cuestionarse si es razonable o no. ¿Es razonable las armas
autónomas. Lo que se llama dispara y olvídate, porque a partir de la activación del arma, ya está. Busca su objetivo, lo localiza, puede ser por reconocimiento facial, una pequeña carga explosiva a centímetros, pero pequeña como gramos. Puede ser un dron de este tamaño. Esto es real. A centímetros de un cráneo, adiós. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay quien dice, por cierto, no, es que nada debe de ser autónomo, nada, y ya lo arreglan. Bueno, pues si nada fuese autónomo, los desfibriladores implantables no existirían. Y han salvado miles y miles de vidas. Y son absolutamente autónomos, y llevan décadas con nosotros. Y la gente que los necesita los lleva dentro, y resulta que cuando detectan que hay una situación, una anomalía, un paro, por ejemplo, o una arritmia, pongamos por caso, una arritmia ventricular, ¡pam!, descarga eléctrica y recuperación en la mayor parte de los casos de ese corazón. Pero no mandan una señal pidiendo autorización para hacer la descarga, la sueltan. Y a veces con falsos positivos, lo cual puede ser delicado, ¿no? Bueno, temas, por ir un poquito rápido, temas para que vean, ¿no? Son ejemplos, no son probablemente los más, los de mayor trascendencia, pero creo que ilustran bien los que he elegido de qué estamos hablando. Por ejemplo, el tema de los sesgos, ¿no? Y hay cantidad de casos, y los hay, por ejemplo, en temas que son de mucho impacto, como la selección de personal en las empresas, donde ya algunas, hace mucho tiempo, hace años, que usan programas que prácticamente toman la decisión de a quién contratan. Y si no se diseñan bien, y en función de con qué datos se han entrenado, pues pueden tener sesgos claros como ha ocurrido. Bueno, no los voy a comentar. Pero para que vean un poco hasta dónde pueden llegar estos sesgos, aquí con mucha menor trascendencia, este es un ejemplo, es de Google, y se trata, si ustedes, al menos esto, he puesto la fecha porque Google va corrigiendo estas cosas a medida que se le evidencia, ¿no? Y, por ejemplo, un investigador y amigo, Ricardo Baeza, que es de origen chileno, que trabaja actualmente, y muy bien, por cierto, en temas de inteligencia artificial confiable, en un artículo ponía ejemplos de este tipo, ¿no? Lo he hecho yo, pero bueno, eran ejemplos de este tipo. Entonces, si uno, yo lo hice. Entonces, en español pongo, él es enfermero, ella es la primera persona de su país en ganar el premio Nobel. Y, bueno, en este caso, lo paso yo no. Le digo a Google que lo traduzca al turco. Y así lo hizo. Muy bien. Ahora cojo y digo, bueno, pues ahora que ya lo tengo en turco, pásamelo de nuevo al español. Y al pasarlo al español, pues resulta que él es enfermero, me lo pasó a ella, es enfermera, y ella es la primera ganadora del premio Nobel en su país, me lo pasó a él, es el primer ganador del premio Nobel en su país. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Es intencionado por parte de Google? No. Tanto es así que probablemente en este momento esté corregido ya, ¿no? Han pasado un par de años casi, o año y medio, y es probablemente que esté corregido. Pero en turco los programas no llevan género. Entonces pasa la traducción a algo neutro, y a la hora de recuperarlo y tener que ponerle género, ¿qué género escoge? Pues en este caso el de la estadística, y concretamente el de la frecuencia. Como es más probable, al menos en el uso, en los textos, no digo que sea más probable en cuanto a número de personas, hombres o mujeres, en un caso que en otro. Por ejemplo, en el del premio Nobel sí, evidentemente, desgraciadamente hay muchos más hombres. En lo del personal de enfermería ya no lo sé a día de hoy, pero en todo caso da igual. Es decir, en lo que es la redacción, en los textos que han alimentado el aprendizaje de la traducción automática, esa frecuencia ha hecho que se haya consolidado el que si tengo que hablar de alguien que es enfermero / enfermera, pues en español, enfermera. Y si tengo que hablar de alguien que es el primer ganador, ganadora del premio Nobel en su país, pues ganador. ¿De acuerdo?
Bueno, como digo, para mí al menos esto tiene menos importancia, pero la tiene, claro, y por eso estas cosas se van corrigiendo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de selección de personal, pues simplemente por ser una mujer te puedes estar quedando fuera con la misma competencia o más del puesto de trabajo, porque el algoritmo ha sido entrenado con datos que masivamente eran datos de empleados hombres y por tanto ha aprendido no que es mejor un hombre para desempeñar ese puesto, sino que eso es lo más frecuente y por tanto ha hecho una correlación equivocada de priorización en el proceso de selección. Las inteligencias artificiales, como esto ya lo comenté en los días pasados, hoy son de miras muy estrechas para problemas muy concretos. En esos problemas, si se diseñan bien, pueden funcionar fantásticamente bien y superarnos a nosotros. Pero en problemas muy concretos y además tienen un problema respecto a nosotros. El nivel de degradación de nuestras respuestas es suave. Por ejemplo, nosotros percibimos el mundo fundamentalmente a través de la visión y de la audición. No solo, pero sobre todo. Y de hecho el cerebro, fundamentalmente la corteza, está dedicado a eso. Lógicamente, por cuestiones evolutivas así se fue construyendo y por eso percibimos el mundo así. Tenía ventajas competitivas el hacerlo así y la evolución respondió a eso. Pues bien, sabemos que no oímos todos los tonos ni todas las intensidades, pero la degradación es suave. Sabemos que no podemos ver en todas las condiciones de luz igual de bien, ni a todas las distancias, ni reconocemos a la gente, da igual si lleva máscara, si no la lleva o lleva un gorro, pero la degradación es lenta, suave, es progresiva y por tanto, aunque no lo pensemos, nos debería de asombrar la enorme capacidad, digamos, de percepción, por ejemplo, que tenemos en condiciones tremendamente diversas en cuanto a visión y audición. Pero las máquinas no. Y pueden tener degradaciones de prestaciones que hasta nos pueden parecer ridículas, ¿no? Yo no sé si puse un ejemplo de un partido de fútbol en Escocia, de la tercera división, que estaba siendo emitido por una cámara autónoma con inteligencia artificial, no había operador de cámara y la cámara pues iba siguiendo el balón y así pues de un modo muy barato clubes muy modestos pueden llegar pues a sus seguidores, ¿no? Y resulta que fue muy gracioso, esto ocurrió hace pocos meses, porque en ese partido en particular la mayor parte del tiempo lo que vieron los seguidores fue a un linier calvo, completamente calvo, y entonces la cámara confundía sistemáticamente la cabeza del hombre con el balón, y entonces chum, y de vez en cuando volvía a reenganchar con el balón, pero volvía otra vez, a medida que se movía el tipo por la banda, le volvía a enganchar, y así se pasaron pues las 2 horas, la hora y media. Eso no nos hubiera ocurrido a nosotros jamás, porque tenemos mucha más información que simplemente un proceso, por muy fantástico que sea, de identificación rápida, veloz de un balón, o de 40 o de 50, cosa que nosotros no podríamos hacer. Pero nosotros podemos hacer muchas más cosas y ponemos un contexto y una capacidad de decisión y discriminación que las máquinas hoy no pueden. Este es un ejemplo, pero los hay a docenas. Aquí, lo que ven en esta imagen, en la columna de su izquierda, pues lógicamente es una furgoneta, una perdiz y un edificio, un templo budista parece, ¿no? Lo que ven en el centro es ruido, es decir, imagínense, pues sobre los píxeles, la matriz de píxeles, en distintos colores aparecen distintos valores numéricos que de algún modo están proyectados sobre ese cuadrado en cada caso. Y lo que ven en la derecha es la suma de ambos. O sea, le hemos añadido un ruido, no es aleatorio, pero imaginemos que lo fuera, a la imagen de la izquierda, en cada caso, a cada una de ellas. ¿Podrían distinguir alguna diferencia
entre la imagen de la derecha y la de la izquierda. Se diferencian por la agregación a la izquierda de la matriz del medio. Visualmente no podríamos, ¿verdad? Para nosotros la izquierda sigue siendo una furgoneta, una perdiz y un templo budista. Bueno, pues la inteligencia artificial que fue entrenada para reconocer sobre una gran base de datos los objetos que ahí estaban representados, en estos 3 casos el análisis de la columna izquierda era furgoneta, perdiz y templo budista o edificio. En la derecha, avestruz, avestruz, avestruz. Tal como operan las inteligencias artificiales de computación neuronal, si uno tiene paciencia y busca cómo retocar, cómo tunear algunos de los parámetros de las conexiones en concreto, en este caso no de las conexiones, sino de las entradas a la red neuronal, puede hacer que el fluir esa imagen por las conexiones que fueron bien sintonizadas para reconocer los objetos, objeto del entrenamiento, pues algún objeto que imperceptiblemente para nosotros no ha cambiado nada, hace que sea procesado de un modo radicalmente distinto a lo largo de las distintas capas de neuronas y al final la salida sea una respuesta muy diferente a la que debería de ser. O sea, hemos engañado vilmente a la red neuronal para que reconozcan lo que no es, simplemente habiendo cambiado ligeramente una imagen que si no reconocería fielmente. ¿De acuerdo? Es algo así como si, sacándome yo las gafas, de pronto dice que soy, no sé, Mahoma. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo. Aquí unos investigadores dijeron, oye, esto puede ser bueno porque podríamos poner ciertas pegatinas sobre las señales de tráfico que no cambien el aspecto y, por tanto, la capacidad de interpretación de esas señales para nosotros, pero que a los coches autónomos les den un refuerzo claro de que claramente esa señal es lo que es y, por tanto, les estemos ayudando, ¿no? Es lo que un investigador de Boston, David Autor, que trabaja en temas de automatización, temas de inteligencia artificial aplicado pues, a la economía y a ver su impacto, etc. Él considera que justo hay 2 formas, básicamente, y las 2 hay que combinarlas para conseguir que las máquinas logren, digamos, avanzar en aplicaciones que hasta ahora les estaban vetadas. Una es el aprendizaje automático, el no tener que codificar digamos, lo que la máquina tiene que hacer de forma expresa y detallada, y otra es el condicionamiento ambiental, es decir, que preparemos el entorno para que la máquina tenga facilidades. Y uno puede decir, ¿y eso? Qué raro, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, es lo que se hace en los cajeros de los supermercados desde hace décadas. Cuando hace décadas se planteó el uso del lector de código de barras y de poner los códigos de barras en los envases, en aquel momento ya se estaba pensando en automatizar completamente el proceso y había tecnología que lo permitía, pero era muy cara y tenía bastantes errores. Entonces dijeron, oye, pues mira, lo automatizamos en parte y entonces lo único que hay que hacer es usar al ser humano para que oriente adecuadamente el envase y se acabó. Y esto es súper barato. Mejoramos tremendamente la eficiencia completa del proceso con una adecuada combinación de tecnología y acondicionamiento del entorno, en este caso a través de la acción humana, ¿no? Bueno, pues ellos pensaron en esto. Bueno, problema, el objetivo era ese, pero es que también se pueden poner unos parchecitos o etiquetas colocados de otro modo que hacen que, por ejemplo, estas señales de stop por el coche autónomo que ellos estaban utilizando, el sistema, digamos, de visión de un hipotético coche autónomo, confundiera estas señales con velocidad limitada a 45 millas por hora. Pues imagínense. O sea, si podemos hackear de este modo las inteligencias artificiales en temas o en aplicaciones tan sensibles, hay que tener cuidado con esto. Por eso la robustez y sobre todo el control de la degradación que puede ser brutal en el caso de las prestaciones de una máquina
de inteligencia artificial frente a la humana, que siempre es suave, es algo que hay que tener muy presente. Bueno, la explicabilidad. Resulta que cuanta mayor capacidad de predicción, si quieren, cuanto más inteligencia artificial podamos lograr a través de una estrategia de inteligencia artificial, normalmente menos explicabilidad. Las redes neuronales son brutales a la hora de aprender a resolver problemas complejos y en particular problemas de carácter predictivo. Por ejemplo, predecir el que puedas morirte antes de un año a partir de los patrones de la señal electrocardiográfica. ¿Vale? Fantástico. Ahí le metes datos, 2 millones de electrocardiogramas, se los chupa todos y lo aprende y resuelve muy bien. Explicabilidad bajísima, muy pobre. Por el contrario, un árbol de decisión, un sistema basado en reglas, la explicabilidad es muy alta porque prácticamente es lenguaje natural, es muy interpretable, es casi legible, ¿no? Pero tienen peores prestaciones. Probablemente va a haber que combinar las dos también para esto. Les pongo un ejemplo. El hospital de la Universidad de Pittsburgh hizo hace unos años quiso diseñar un sistema para que analizara los pacientes con neumonía para ver cuál era, para predecir, en definitiva, su evolución mejor o peor. De modo que aquellos sobre los que se pudiera predecir una buena evolución, pues podían ser externalizados antes, podían requerir menos atención médica, podían, en definitiva, liberar recursos para otras personas con mayores necesidades. Ah, fantástico. Bueno, resulta que de pronto lo hicieron atacando el problema con redes neuronales y también con árboles de decisión. Y ven que de pronto, pero lo ven en el árbol de decisión, en la red neuronal que funcionaba mucho mejor, pero que era indestripable, allí no vieron nada, simplemente vieron que funcionaba mejor. Pero en lo otro ven que una de las cosas que le dio, y en la que también se equivocaba la red neuronal, era que a los pacientes con neumonía y asma los daba por buenos, como por buen pronóstico, cuando el asma es un claro agravante de la neumonía y por tanto son pacientes que necesitan una atención, tienen un peor pronóstico, necesitan más atención y normalmente tienen una peor evolución. Razón, pues resulta que el hospital tenía un programa específico para los pacientes que teniendo una neumonía tenían asma y entonces llevaba años desarrollando una acción donde los pasaba a una planta separada, tenían un protocolo de actuación terapéutico, etcétera, distinto y claro, la inmensa mayoría evolucionaban fantásticamente bien, pero no porque neumonía y asma fuera fantástico, sino porque realmente tenían un protocolo médico ad hoc y muy exitoso. Eso lo vieron porque efectivamente vieron que en el proceso de construcción del árbol de decisión, no era un árbol de decisión, eran reglas de decisión, vieron que había una regla que decía que eso en principio iba a suponer una menor estancia del paciente en el hospital. Claro, con todo el conocimiento añadido que las personas, los expertos, los médicos tenían, dijeron, esto es una barbaridad. Claro, esto debe de responder a este tema, esto lo hemos sabido porque el proceso de diseño a través de reglas o el aprendizaje de reglas lo ha permitido evidenciar porque son legibles, pero no lo hubiéramos sabido probablemente a través de la respuesta de la red neuronal. Bueno, la IA y mentiras. Este es un ejemplo ya seguro que conocido de todos, pero ahora hay cosas fantásticas. Bueno, ya hemos oído hablar a Lola Flores en la televisión, a Franco ya hace unos meses, en fin, un periodista que asesinó un cártel de México hace unos meses también interpelaba al gobierno de México sobre la necesidad de actuar porque era impresentable y se estaba yendo de las manos todas los cárteles, en fin, el poder de los
reyes de la droga, etc. Y el tipo allí durante una serie de minutos, un tipo que fue asesinado por ellos hace años, cualquiera que lo viera, es más, un amigo mío mexicano que lo conocía, me dijo que era sorprendentemente real, pero no solo el aspecto, sino la voz, la armonía, de todo lo que decía, o sea, hasta se emocionó, estaba viendo a su amigo diciendo cosas que solo podría decir si siguiera vivo. Bueno, esta es una de los cientos de fotos que Nvidia, que es líder mundial de los chips, digamos, que hoy se están usando en ejecución de redes neuronales, porque básicamente son los que sirven para los videojuegos, vamos a simplificarlo así, van fantásticamente bien por el tipo de cálculos que hay que hacer para ejecutar y entrenar redes neuronales artificiales. Entonces, bueno, el otro día me entretuve y saqué esta foto. Todas pueden ir a la web y ver todo, fotos de personas que no existen, que son construcciones. El tema no es si esto parece realista, el tema es que yo veo expresividad en estos ojos, yo veo humanidad en este rostro, la veo, y esto es sintético. También, por hacer un poquito un juego, ¿no? Me fui a un sitio donde se puede hacer un test para discriminar lo que es real de lo que no, en música, cuadros, humor, viñetas de humor. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Entonces uno va haciendo el test y después le da la puntuación, no le dice en qué se ha equivocado o acertado, pero le da una puntuación en cada caso. Entonces, a ver, clockwise, es decir, siguiendo las agujas del reloj, parte superior izquierda, que levante la mano quienes creen que es humano, que lo pintó una persona. Quienes creen que es... voy a pedir una cosa para ahorrar tiempo. Cuando diga quién cree que es humano, levanten la mano, y entiendo que todos los que no la han levantado se decantan por la otra opción, ¿eh? No, aquí no hay no sabe, no contesta, ¿vale? Bien, entonces, repito. Humano. Siguiente, parte superior derecha, humano. Humano. ¿Humano? Bueno, pues no los he contado, pero yo diría que en general ha habido más equivocaciones que aciertos. Las dos de arriba son de inteligencia artificial, son generadas sintéticamente, y las dos de abajo son de personas. Yo adiviné dos y me equivoqué en dos. Por cierto, y es casualidad, es anecdótico, pero acerté todas en los memes. El humor es muy difícil todavía de construir sintéticamente. Es muy, muy difícil. Ahí me fue muy fácil. Además, repetí varias veces el tema, ¿no? En mi centro se está desarrollando un... A ver si va. Lo que van a ver aquí son ejemplos, son vídeos aplicando una técnica, todo un desarrollo realmente fantástico, usando redes neuronales artificiales, redes profundas. Pues, por ejemplo, en este caso, lo voy a ir parando, vaya hombre, a ver si lo logro. Quiero pararlo en un sitio ahora. No, pues no me lo deja parar. Bueno, pues entonces lo voy a ir diciendo a medida que... No sé por qué no me deja parar. A ver, voy a hacer un último intento. Ahí está. Me deja parar si le doy a la... Esto no lo sabría hacer una máquina, ¿eh? Bueno, por ejemplo, aquí. Son redes neuronales artificiales profundas que permiten la detección y seguimiento de cualquier objeto que se quiera seguir. Cualquiera significa cualesquiera, pueden ser cientos de objetos. Por ejemplo, en este momento una gran compañía líder en control de espacio aéreo quiere llevarlo para seguimiento de control aéreo, de tráfico.
De tal modo que una de las virtudes de la investigación que están desarrollando es que permite, por ejemplo, que esos objetos se vean en la imagen a muy pequeña escala. A lo mejor son muy grandes, un avión es muy grande, pero si yo puedo reconocerlo cuando solo representa 4 por 4 píxeles, quiere decir que ya lo veo a kilómetros de distancia. Algo que no puede hacer una persona de forma permanente, y sobre todo no puede hacer si son varios. Y quien dice eso dice drones o dice cualquier otra cosa, como vamos a ver aquí. O sea, realmente es súper sofisticado y se puede aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, aquí, pues aquí es una cámara fija que enfoca una calle y podemos estar viendo en qué medida se cumple la distancia interpersonal y ahí lo pueden ver. Cada cuadrado es una detección de una persona y hace un seguimiento, pues, de esas personas a lo largo de tiempo. Aquí pueden ver objetos de muy pequeña dimensión sobre la imagen, aunque son coches. Puede servir, por ejemplo, fíjese aquí, ese coche que está marcado en rojo es un kamikaze. La Dirección General de Tráfico tiene en sus pantallas, pues normalmente tiene paneles de 16 monitores o más, que están siguiéndose visualmente, pero que es imposible. No es posible seguirlos a la vez, aunque haya varias personas. Pero la máquina puede, claro. Aquí, por ejemplo, ven cómo hace el tracking, el seguimiento de un esquiador, no lo pierde. Y esto es muy interesante, que era lo que quería mostrar. Sobre un vídeo, dure lo que dure, se puede hacer una definición de un espacio físico, por ejemplo, una parte de la superficie que está, ahí lo está marcando, lo está trazando, y dice, bueno, a mí me interesa esta parte dentro de lo que esta imagen de esta cámara está viendo de forma permanente. Y me interesa, por ejemplo, ver qué personas han pasado por ahí que tienen esta ropa, o que tienen un movimiento errático, o que van muy rápido, o que entran en ese cuadrado por tal sitio y salen por tal otro. Quien dice cuadrado dice calles, dice lo que sea. Y además de reconocer todo eso a toda velocidad y de ser capaz de seleccionar a todas las personas que responden a lo largo del tiempo a ese perfil de interés, resulta que después puedo condensar horas en segundos o minutos, porque las proyecto todas con sus etiquetas para identificar en qué momentos fueron, pero las proyecto todas sobre un vídeo construido ex novo, que es fiel y que da la sensación de que eso está ocurriendo. Pues no. Eso es una composición de los objetos seguidos que responden al perfil buscado y que se proyectan en un vídeo resumido para poder, por ejemplo, tener una rápida visualización de lo que es de interés. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hoy podemos hacer es fantástico, ¿no? Para bien y para mal. No sé si hay... Bueno, ahora se está trabajando con la Dirección General de Tráfico. Bueno, aquí ven muchas aplicaciones. Pues el seguimiento de personas, reconocimiento de personas, de coches. Este se mete ahora por dirección prohibida. Resulta que es un coche de una persona que ha cometido un delito, está escapando, pero la cámara del coche es que, por ejemplo, se puede detectar cualquier coche o cualquier número de ellos que hagan cambios bruscos de velocidad. Se pueden contar los que pasan por las distintas vías de entrada y salida de una rotonda, incluso habiendo oclusiones, porque es capaz de, a pesar de que pierda los objetos que se están traqueando, tiene la capacidad de volverlos a recuperar cuando vuelven a aparecer. Bueno, insisto, esto para bien y para mal, ¿no? Esperemos que para bien, pero también para mal. Las armas autónomas, por cierto, no se les llama armas inteligentes. Yo creo que se quiere evitar el oxímoron de llamarle arma e inteligente. Entonces se prefiere llamarle arma autónoma y listo, pero esto ya existe, ¿eh? Es decir, hay muchos países que ya las tienen y el problema se dice que después de la pólvora, después de la energía nuclear,
Las armas autónomas son la tercera gran revolución de la guerra. El problema es que una bomba atómica no la tiene cualquiera. Desgraciadamente puede caer en manos de alguien que no tenga mucho cerebro y que pueda tener la capacidad de apretar el botón que requiere, ¿no? Dicho, bueno, pues, metafóricamente, ¿no? Supongo que no será tan fácil. Pero armas autónomas con capacidad de destrucción, a lo mejor no masiva, pero sí lo pueden ser, porque los drones se pueden fabricar a miles, a cientos de miles. No necesitan, digamos, grandes tamaños, es decir, puede haber enjambres de drones con capacidad destructiva de matar a personas, y eso está al alcance hoy, y cada vez lo va a estar más, de cárteles, de terroristas y, por supuesto, de países, faltaría más, claro. Bueno, por ir terminando esta parte y dedicarlo un poquito a la otra, yo creo que en todo caso, porque cuando se habla de explicabilidad parece que hay que lograr que las inteligencias artificiales le expliquen todo a todos. Y no es necesario. Lo que es importante es que si un médico, una médico, usa un sistema experto en su labor de asistencia a un paciente, y el sistema experto o la red neuronal apunta a algo, que el profesional pueda explicarlo al paciente. No es necesario que el paciente sin más lo entienda. Y eso ya, con eso ya vivimos, ¿no? Y eso yo es lo que llamo el principio de transitividad de la confianza. Todos los que estamos aquí seguramente que hemos volado. Y ni nos paramos a pensar en que el 90% del tiempo, probablemente más, quien lleva el avión es un piloto automático. Y es más, hoy podría hacerlo el 100% del tiempo. Y si no lo hace en los despegues y aterrizajes, pues es por otro tipo de razones. Pero podría hacerlo el 100% del tiempo. ¿Ustedes entienden cómo funciona un piloto automático? Seguramente que como yo, más o menos. Pero yo no sé cuál es el código, qué variables está manejando, qué tipo de decisiones están en sus manos, cuándo se activa o desactiva, cuándo deja el control a los pilotos. No lo sé. Yo no he diseñado nunca ni he participado en el diseño de uno de ellos. ¿Por qué confío yo en el piloto automático? Porque hay unos profesionales en los que yo confío, aunque hemos hablado también de la impericia progresiva de estos profesionales, que en la medida en que tienen máquinas que cada vez les resuelven más, le sacan más las castañas del fuego, pues lógicamente van perdiendo. Todos vamos perdiendo en la medida en que las máquinas nos van resolviendo cosas que antes hacíamos nosotros, ¿no? Pero confío en esas personas que sé que han sido entrenadas, que tienen una formación, que tienen una capacidad, tienen una inteligencia, saben cómo funcionan, aunque no sepan las tripas del piloto automático, saben en qué momentos deben de recuperar el control y bajo qué circunstancias, y entonces hay una transitividad de la confianza. Yo confío en el piloto confía y sabe integrar en su modus operandi la máquina, yo confío en la máquina. Y esto va a tener que seguir siendo así, ¿no? Bien, y para terminar, especulación, pero es súper atractivo, al menos a mí me lo parece, ¿no? Entonces es muy entretenido, desde luego, el de la inteligencia más allá de la que tenemos, la inteligencia artificial más allá de la que tenemos. Básicamente hay 4 niveles de inteligencia sobre los que hoy se especula. Bueno, sobre uno no se especula, se trabaja, y es una realidad, la de propósito específico, la que tenemos. Hay la de propósito general, y es una inteligencia que no es artificial, que no sirve para cosas concretas muy bien hechas, sino que puede resolver, en principio podría resolver casi cualquier tipo de problema, a lo mejor no del mejor modo posible, pero con una competencia general amplia. No existirá mientras no haya estrategias de aprendizaje automático de carácter general, y hoy no las hay. La de nivel humano ya no es esa inteligencia de propósito general en lo práctico, sino que es la que incorpora cosas como pues la empatía o la inteligencia de carácter emocional o esas cosas que a lo mejor para resolver problemas de carácter práctico nos parece que no son tan interesantes, aunque esto sería discutible, y por tanto aquí ya estamos hablando de una inteligencia comparable en todos los sentidos a la nuestra.
¿de acuerdo? Y la superinteligencia va más allá. Nos supera con creces, en cualquier parcela, ¿de acuerdo? Bien, aquí estamos nosotros, y de algún modo, pues este puede ser el paradigma de la inteligencia de propósito específico, el coche autónomo. Fantástico. Este fue la Agencia de Defensa de Estados Unidos, eufemísticamente llamado así, DARPA, de vez en cuando, para testear el nivel, el estado del arte de tecnologías que le interesa explorar y conocer cómo se van desarrollando, incluso potenciar, hace retos. Y en el año 2002 ideó y lo puso en marcha en el 2004 el reto del coche autónomo. Entonces, en el 2004 fue la primera vez que se hizo. El reto era, por una interestatal, conducir 150 millas, y el coche que más lejos llegó fue este, que creo que era de la Universidad Carnegie Mellon, que es un referente cuando hablamos de inteligencia artificial y particularmente en robótica, que recorrió 15 kilómetros antes de estrellarse. Y fue el que más lejos llegó. Por tanto, nadie llevó el premio de $1 millón. Fíjense en este coche, que es alucinante. Es que estamos hablando solo de hace 17 años. Y ahí dentro están, digamos, las placas de computación con los microprocesadores y la tecnología más avanzada del momento, radar, GPS, etcétera, pero un coche que, si lo comparamos con el anterior, hombre, hay una diferencia, ¿no? Yo en este me montaría, pero aquí ya es que no puedo porque no hay sitio para el piloto, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hay inversión, y claro, han entrado la inversión privada. Cuando hay inversión, la tecnología la hay o se desarrolla. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. La inteligencia artificial de propósito general, como les digo, estamos lejísimos de ella. No sabemos cómo meterle el diente. Efectivamente, ha habido algún empeño. Hoy, que yo sepa, no hay, al menos de carácter público, ningún gran proyecto en el mundo que esté abordando, digamos, la construcción, que esté teorizando, sí, que esté especulando, todos lo queremos hacer. Una de las líneas en las que yo trabajo en el centro es lo que se llama aprendizaje federado, que tiene que ver, podemos decir que es el aprendizaje. Vivimos en una sociedad de dispositivos, ayer lo decía, y lo que todavía nos está haciendo es el aprendizaje, hay modestos avances de aprendizaje no dispositivo a dispositivo, sino colectivo, cooperativo, que lo que aprende un dispositivo sirva para que otro aprenda más y al revés. Y en eso trabajamos en el centro, ¿no? Y, por supuesto, nuestro deseo es comernos el mundo. Pero bueno, vamos poco a poco para no atragantarnos. Este es quizás el último gran proyecto que pretendía construir una inteligencia de propósito general. Duke Leonard, un gran investigador del campo, pues se dedicó desde el año 84 a construir una gran base de conocimiento de reglas que pretendía, pues, tener reglas de todo tipo, del sentido común, no toques un cable pelado porque te puedes quemar, y puedes ver a través del cristal pero no lo puedes traspasar, aunque es quebradizo, y el granito es duro, y cuando llueve te mojas, y en Galicia llueve a jartar. Bueno, vino la web semántica, el Google Graph, vinieron herramientas que sobre el Internet y la web en particular permitieron construir conexiones de relación y semántica sobre esa inmensa base de información y conocimiento a granel, y ¡bum!, esto se fue al traste ya. La superinteligencia se puso muy de moda con Nick Bostrom, es un filósofo británico, escribió este libro, que es un poco áspero, un poco duro, pero es muy interesante, sobre la superinteligencia, que, como digo, va más allá de la nuestra claramente, ¿no? Y él en concreto hablaba de esa explosión de inteligencia que en un momento se producirá cuando lleguemos a inteligencias artificiales próximas a la del ser humano, y a partir de ahí el proceso explota, porque esas inteligencias van a tener la capacidad ya de ir a toda pastilla. Y básicamente él dice que hay 3 formas de lograr esto, en última instancia. No sabemos cómo,
no sabemos ni cómo hacer una inteligencia de propósito general, pero las tres formas son una inteligencia artificial más o menos equivalente a la de una persona, pero sobre máquinas que tienen una potencia de cálculo, de computación, de control, de percepción, sensores, etcétera, muy superior y por tanto corre más que nosotros. Otra sería ser capaces de diseñar inteligencias artificiales que ya, al margen de la máquina en la que se ejecuten, son más capaces que nosotros. Y la otra, por una combinación de inteligencias artificiales no más capaces que nosotros, pero que como operan de modo cooperativo, y ahí sí, bien sincronizadas y con ganas de cooperar, no como nosotros, pues podrían también superarnos. Y básicamente él entiende que estas son las tres vías en las que en última instancia se podría lograr, ¿no? No fue el primero en hablar de superinteligencia. De hecho, la primera vez que como tal se expresa este concepto con este sentido, probablemente fue en el año 93, Bernard Winch, que lo usa en un breve texto dentro de esta revista Omni, que yo he puesto aquí la portada y parte de su texto, ¿no? Por cierto, se dice, mucha gente dice que esta superinteligencia se producirá cuando llegue la singularidad tecnológica. La singularidad sería ese momento donde la inteligencia artificial, por la vía que sea, pero tiene capacidad de mejorarse a sí misma, de construir otras inteligencias artificiales más capaces. Y claro, este proceso, si se llega a él, que esto no se sabe, pero si se llegase a él es bastante razonable, porque estaríamos hablando no de un proceso evolutivo hiperlento como en nuestro caso, la mejora de la inteligencia de los seres humanos, sino que estaríamos hablando de algo que en la medida en que tenga capacidad, aunque sea ligeramente, de automejora, eso es un proceso en cadena. Es como una explosión nuclear. ¿De acuerdo? Pero probablemente está mal llamado, ¿no?, lo de singularidad, porque básicamente lo que se quiere decir es que habría un crecimiento exponencial más que una singularidad. Y hay una diferencia, ¿eh? La singularidad matemáticamente sería, por ejemplo, 1 partido por x. Cuando x tiende a 0, eso tiende a infinito. ¡Bum! Se dispara, se puede ver, ¿no? Sería un agujero negro. La capacidad de atracción de un agujero negro en las proximidades es eso, es una singularidad. Pero el crecimiento exponencial no es tan brutal, a pesar de que lo es. Es increíble, ¿no? 2 elevado a x, por ejemplo, la potencia de cálculo de los microprocesadores ha crecido 2 elevado a t medios, siendo t el tiempo en años. ¿De acuerdo? Se ha duplicado cada 2 años, básicamente. La memoria, la capacidad de computación, se ha reducido igualmente de modo exponencial el coste computacional por operación, el coste energético. Y siendo increíble ese crecimiento, no lo es como una singularidad. Y ya para ir terminando, aunque no le llamó superinteligencia, sino ultrainteligencia, probablemente una de las primeras referencias, y a mí me parece además exquisita, que se hizo a este tema es de God en 1965. Fue colaborador de Alan Turing, no se lo dije, pero seguro que muchos de ustedes lo saben, porque además hay una película que es interesante, no es del todo fiel a lo que fue la realidad, pero bueno. Alan Turing fue clave, fue la persona más relevante en descifrar, en destripar la máquina Enigma de cifrado de los nazis, de los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial. Esto les estaba dando una ventaja competitiva tremenda y no había forma de meterle el diente, porque aunque era un cifrado mecánico, pero era realmente muy complejo, ¿no? Alan Turing capitaneó un equipo donde estaba este hombre y fueron capaces, incluso desarrollaron una máquina, una computadora electromecánica, no completamente eléctrica o electrónica, que se llama Bomb y que fue capaz de descifrar el código de las máquinas Enigma, y se cree que esto realmente
adelantó en algunos años el fin de la Segunda Guerra Mundial y con seguridad redujo en miles y miles y miles el número de muertes, ¿no? Bueno, entonces este hombre en 1965 dice esto y yo aquí he marcado en rojo unos pasajes. Definamos una máquina ultra inteligente como aquella que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre. Bueno, en aquel momento hombre, aquí, ahora diríamos hombre y mujer, persona, ¿no? Sería lo correcto. Por muy listo que sea, todas las actividades intelectuales. Puesto que el diseño de máquinas es una de esas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas incluso mejores. El concepto de mejora de las propias inteligencias artificiales a sí mismas o construcción de otras que mejoran a la matriz. Entonces habría sin duda una explosión de inteligencia. Efectivamente, la explosión de inteligencia es como la velocidad de despegue de los cohetes. A 40.000 kilómetros por hora aproximadamente, ¡bum!, se van vencen la capacidad de atracción de la Tierra y pueden salir al espacio, ¿no? Pues esto sería básicamente lo mismo. Y la inteligencia humana quedaría muy atrás. Por ello, la primera máquina ultrainteligente es el último invento que el hombre necesita crear, contando con que la máquina sea lo suficientemente dócil como para decirnos cómo mantenerla bajo control. En un párrafo da con casi todas las cosas que hoy nos ocupan de modo especulativo. En fin, en el año 2017, muchos medios de comunicación del mundo sacaron una noticia que a mí me pareció esperpéntica. Facebook desconecta unas inteligencias artificiales que habían creado un lenguaje propio y estaban dialogando entre sí sin que se supiera qué se decían. Y las desconectó por si las moscas, ¿no? Es ridículo. No sé, yo supongo, quiero creer que Facebook es más serio que esto y que, por tanto, esa interpretación o esa narrativa no sale de ellos, ¿no? Sino de algún periodista o alguna agencia de noticias que se le fue un poco la olla. Andrew Ng, que es uno de los líderes, digamos, en el aprendizaje automático, de hecho, quien está popularizando la frase de que la inteligencia artificial es la electricidad del siglo XXI, él dice que preocuparnos ahora por estas cosas es como preocuparnos por la sobrepoblación en Marte. Y es verdad. Esto está muy lejos. Pero bueno, no está mal que nos preocupemos, entre otras cosas, porque es entretenido. Y el propio Bostrom, y ahora ya acabo, dice que básicamente hay dos formas en las que en su caso podríamos intentar controlar a una superinteligencia. Una, como este hombre dice, intentando... Una sería que tengamos mecanismos que podamos activar llegado el caso y que sometan a la máquina algo así como un botón de apagado. De hecho, hay quien lo dice ya. Dice, en las inteligencias artificiales que se estén usando en problemas sensibles y con gran autonomía, tenemos que tener lo equivalente a un botón de apagado. Y, por tanto, que llegado el caso, podamos hacer una parada en las mejores condiciones posibles. Lo que mi padre me decía, se lo recordaba yo a Gregory ayer, mi padre cuando yo empecé a conducir, que era más torpe incluso que hoy, me decía, neno, tío, que tens que facer é parar o coche. O sea, cuando te veas en peligro, busca la forma de pararlo. Y esa es la forma de sobrevivir. Claro, siempre que alguien no te... Pero bueno, tenía su lógica. Yo con el tiempo, en aquel momento me parecía un absurdo, ¿no? Pero con el tiempo dije, pues tiene razón, porque si tengo la capacidad, el espacio y un poco la sangre fría de detenerlo, pues a lo mejor no es la solución óptima, pero seguro que ahorraré muchos problemas si en algún momento, por la circunstancia que sea, se me va de control. Pues aquí es lo que hay que hacer. Esa es una vía. La otra es que podamos integrar en el desarrollo de esas superinteligencias o inteligencias de propósito general en primera instancia, valores, comportamientos que siempre salvaguarden los nuestros. ¿De acuerdo?
Lo que pasa es que esto, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, porque si esa máquina es mucho más inteligente que nosotros, llegado el caso, sería como lo que nosotros hacemos con los grandes simios, ¿no? Con los gorilas o los chimpancés. Inteligencias que consideramos muy inferiores, que apreciamos si somos gente educada y, en fin, con un compromiso por la vida, no solo la nuestra y la de los seres humanos, pero que podemos tener ahí, los tenemos en jaulas, experimentar con ellos y hacerles un caso escaso. Bueno, pues una superinteligencia nos va a ver así probablemente, ¿no? Bueno, tenemos que preocuparnos, de momento no, Ocuparnos sí, porque es entretenido, como digo, pero no nos preocupemos, no estamos, yo no diría estamos a X años, aunque se hizo en el 2014, el propio Bostrom lo hizo con un colega, una encuesta a un número muy importante de investigadores del campo para que respondieran dónde veían ellos que se podría situar en el tiempo el tener una inteligencia equivalente a la de las personas. Y más de la mitad lo situaban ya a mediados de este siglo. Pero eso es especulación pura. ¿Por qué? Porque es que como no tenemos ningún plan, no tenemos ninguna pista de cómo avanzando por aquí lo vamos a lograr, pues puede ser dentro de 15 años, o puede ser dentro de 1500, o puede ser nunca. Lo último que quería comentar, iba a decir curiosamente, pero tiene su explicación. Cuando se le pregunta a gente que trabaja en neurociencia, son mucho más pesimistas que quienes trabajamos en inteligencia artificial. ¿Por qué? Se cree, en general, que es porque lo ven desde un modo antropomorfo. Es decir, esa inteligencia artificial será cuando entendamos suficientemente cómo funciona el cerebro. Y como estamos tan lejos de eso, que eso es verdad, pues quedan cientos de años. Pero es que una inteligencia artificial de propósito general, ni siquiera una inteligencia artificial equiparable a la humana, tiene que hacerse necesariamente reproduciendo o simulando la forma en la que funcionan nuestros cerebros. Eso está demostrado que es una vía. La evolución lo logró, pero ni mucho menos tiene que ser la única ni la mejor. De hecho, la evolución funciona normalmente por agregación, va empastando cosas, pero no hace rediseños, no desde luego integrales. Y por tanto, es una ingeniería de adición, pero no de diseño ex novo. Rafael Yuste, un español que dirige el proyecto BRAIN en Estados Unidos, probablemente junto con el europeo el más ambicioso que hay a día de hoy en el estudio del cerebro, dice que hoy por hoy, entre 0 y 10, conocemos el cerebro con un 3, si acaso con un 4. Si lo dice él, yo no se lo voy a discutir, pero yo hasta pensaría que es menos. Pero aunque fuera un 3, es muy poco todavía, estamos muy lejos. Y me llamó la atención porque esto le va a gustar al profesor Marina, si no lo conoce. Una vez que le hicieron una entrevista, le dijeron cuáles eran los objetivos con los que él se consideraría satisfecho después de una inversión multimillonaria en dólares de Estados Unidos a este proyecto, ¿no? Que buscaba desentrañar todo el cerebro. Y dijo, pues me conformaría con saber cómo se produce un pensamiento. ¿Cómo se logra un pensamiento? Claro, no cómo se logra percibir una luz, una cara, eso lo sabemos básicamente. No, cómo se elabora después una respuesta que integra eso dentro de tu experiencia, dentro de lo que has vivido, dentro de ese cerebro que has ido construyendo con el tiempo, cómo nace una decisión. No lo sabemos. Y él ya se daba por satisfecho con eso. Pues yo también, claro. Bueno, de momento lo dejo aquí.
Lo dicho, necesitaría un par de años para ajustarme al tiempo. Lo siento mucho. Pero bueno. Nos queda en todo caso un poco de margen para alguna intervención por parte de ustedes. Muy bien, empezamos. Con el micrófono, por favor, para podernos oír todos. Hola. Un poquito más alto. Me gustaría preguntar que si en el hipotético caso de que se llegase a crear una superinteligencia artificial, esta al cabo de cierto tiempo o como fin último acabaría siendo lo que llevaría a los humanos a pues una mejora increíble de su cuerpo, por ejemplo, como por ejemplo cogiendo los órganos biológicos y transformarlos en órganos artificiales, o incluso llegando a conseguir parar el envejecimiento totalmente. O, bueno, eso ya sería, me preguntaría por su opinión si acabaría llevando a el fin o la destrucción, como de alguna manera, de la humanidad. No lo sé. No lo sé, pero por no quedarme callado, antes lo he dicho, y muchos lo creemos, probablemente este sería nuestro último invento, para bien o para mal. Lógicamente, si logramos que haya inteligencias artificiales equivalentes a las nuestras, es muy probable que nos superen claramente, y es muy probable que de tener esa intención nos sometan. Pero a lo mejor podemos evitar que la tengan, o podemos tener ese botón de parada. Evidentemente, a medida que nos acerquemos o que podamos sospechar que podría haber una vía de llegar ahí, que ya digo, hoy por hoy no hay ninguna, ni la más remota. Pero a medida que podamos sospechar eso, desde luego ya nos aplicaremos, primero porque nos gusta. Todos los retos y los grandes retos, por eso estamos aquí, ¿no? Y aún no nos hemos despellejado del todo, ¿no? Nos gusta a las personas abordar estos retos, pero también por nuestra propia supervivencia. Pero sí que es verdad que probablemente, aunque sea nuestro último invento, después queda la solución de la inmortalidad. Y ahí nos puede ayudar, si quiere, esa inteligencia artificial. Pues supongo que sí, claro. No sé cómo. No sé si lo va a hacer por diseño o si lo haría. Todo esto es especulativo, es por decir, en fin, por entretenernos un rato. Pero si lo podría hacer por desarrollo biotecnológico, si lo podría hacer, hay quien cree que llegará un momento, yo esto sí que lo veo prácticamente imposible, pero hay quien cree que llegará un momento donde podremos extraer de cerebros humanos la información que de algún modo permitiría reproducirlos digitalmente o tecnológicamente, y que por tanto podríamos llevar a una inmortalidad, pero en un cuerpo distinto, que sería un cuerpo máquina. Eso es casi imposible, y desde luego hoy es impensable, entre otras cosas, porque nosotros no somos solo un cerebro. Nuestro cerebro es como es porque está en nuestro cuerpo. Y de hecho hay experimentos que son fantásticos ya desde hace décadas, donde, por ejemplo, hay uno que es muy simple de explicar, pero muy poderoso desde el punto de vista de la reflexión a la que lleva, donde si tú tienes dos gatitos recién nacidos, a uno lo pones en una especie de soporte, pero no le dejas moverse, y al otro le dejas caminar, y a medida que camina va moviendo a este, y por tanto le está haciendo ver lo que él ve. Bueno, pues sus cerebros se desarrollan de modo completamente distinto. No es solo el cerebro en la parte de percepción visual, claro, por supuesto también la parte motora, etcétera, está claro que queda infradesarrollada. Pero es que incluso la parte visual, donde aparentemente no habría ningún problema, porque están viendo lo mismo a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, en el gato que anda y que por tanto ve el mundo también a través de la interacción no solo visual sino mecánica,
se desarrolla de un modo completamente distinto y desde luego mucho más rico para su vida gatuna que en el otro caso. O sea que nosotros somos lo que somos porque nuestro cerebro está en el cuerpo que tenemos e interacciona en el mundo en el que vivimos. Por eso que no es posible, pero además no es solo por una cuestión tecnológica. No es transportable un cerebro a un cuerpo extraño, ajeno a aquello que ha conformado ese cerebro como es. Se comportaría de un modo completamente distinto, aunque fuera un robot con capacidad de caminar, etcétera, etcétera. No he respondido a lo que me preguntabas, pero bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Le damos prioridad quizá a la nueva pregunta y después volvemos sobre eso. Hola, pues quería hacerle una pregunta que a ver si me explico bien. ¿Hay algún tipo de inteligencia o se espera que haya algún tipo de inteligencia artificial que sea capaz de medir de forma directa, que no indirecta, lo que no somos capaces de ver a través de nuestros sentidos y lo amplificamos con la tecnología, es decir, la materia no visible Sí. y la energía no visible? Y si llegásemos a ese punto, ¿podría marcar la diferencia entre que se escapa de nuestro control? Porque sería algo que nosotros... O sea, que esa inteligencia llegase a medir lo que nosotros somos incapaces por nuestra propia... Ni siquiera amplificándolo con la tecnología, que podría ser un punto de... A ver, a ver si te he entendido, porque hay dos formas en las que yo entiendo lo que has dicho. Y voy a responder a las dos. Máquinas, tecnología, dispositivos que ven lo que nosotros no vemos, eso lo hay desde hace siglos. Está claro. Es decir, una cámara de infrarrojos ve infrarrojos y nuestro ojo no. Punto número 1. Punto número 2. ¿Sería posible que yo acoplase a mi cerebro una cámara de infrarrojos, la conectase de tal modo que, en función de los estímulos que la cámara detecta en un rango del espectro no visible, haga que mi cerebro al cabo del tiempo, por plasticidad neuronal, acabe viendo en infrarrojos? Respuesta sí. Sí. De hecho, así funcionan los implantes, por ejemplo, auditivos, implantes, donde tú puedes conectar a alguien sensores de sonido a una parte de su cerebro y acaba aprendiendo a oír a través de ese sensor. Las prótesis biomecánicas. O sea, el cerebro es brutal en su plasticidad, es tremendo. Y por tanto hay todo un mundo biónico por desarrollar y se va a ir desarrollando. Y vamos a tener, lo que pasa que, a ver, yo creo que lo que nos deberíamos de empeñar es en ayudar a paliar las disfunciones, los problemas, las enfermedades, las limitaciones que como seres humanos tenemos debido a miles de circunstancias. No tanto amplificarnos en cosas que nunca tuvimos. Yo, de verdad, esa parte creo que no debe de ser... explorarla, sí, porque siempre te puede dar pistas para lo otro, pero no debe ser nuestro objetivo. El convertirnos en superpersonas. Mejores personas, eso sí, pero no superpersonas. Bueno, si me permiten, es una forma estupenda de terminar este curso con esta última reflexión, ¿no? Por cierto, has citado a Rafael Yuste, efectivamente, que parece ser que está en la frontera del conocimiento. Él viene de la biología, ¿verdad? Él es biólogo, ¿no? Biólogo médico, no sé, pero bueno, pero en ese campo está, sí, sin duda. Sí, y es muy bueno eso. Está al frente, o codirige uno de los proyectos más ambiciosos de investigación en ese campo, ¿no? Creo que fue la administración Obama, ¿no?, la que dotó el plan y le puso a él al frente, ¿no? Eso es. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Ahora puedes preguntar.